Wells Fargo presents one of the surest ways to grow your money. A Wells Fargo CD account, where you can earn a 5.00% annual percentage yield on an 11-month term with a minimum opening deposit of $5,000. Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/CD rates to open a CD account and start growing your savings with us. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC. Hello, saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/save to open a savings account today. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC. Este es el podcast de 1000 palabras, episodio 243. ¿Cómo escribir un correo electrónico interesante? Te damos la bienvenida. Este es el podcast de 1000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Qué alegría tenerte en esta nueva entrega de nuestro podcast. Semanalmente tenemos muy buenas ideas, historias, invitados alrededor de la comunicación efectiva en diferentes campos. Hablamos de comunicación con equipos de trabajo, comunicación organizacional, comunicación en los negocios digitales, comunicación en el marketing digital. Y hoy precisamente hablaremos de cómo escribir un correo electrónico interesante. Me acompaña en la producción y publicación de este episodio John Edison Montoya. Hay cosas que en la vida lo marcan a uno para siempre. Y muchos de esos eventos tienen que ver con la tecnología. Ahora estamos muy impresionados con todas las posibilidades que nos entrega una herramienta como ChatGPT y todo lo que está pasando con la inteligencia artificial. Pero digamos que en esta era de Internet masivo, cuando empezó todo este cuento de conectividad a la red, a mí de las cosas que más me sorprendían era la existencia del correo electrónico. Para mí era increíble escribir un mensaje y que en menos de 2 segundos otra persona al otro lado del mundo estuviera leyendo lo que yo escribí. Y luego que esa persona después de leerme escribiera, me respondiera y yo pudiera leer. Les juro que para mí eso era como un milagro. Y les confieso que durante unos 3 años yo todos los días me fascinaba con eso. Es decir, ya manejaba la tecnología del correo electrónico, pero sentía una fascinación impresionante. Bueno, algún día se me tenía que acabar el asombro, pero no deja de ser una herramienta fantástica el email para conectarnos con los demás. En serio, y puede haber redes sociales, otros sistemas de mensajería, pero el correo electrónico sigue siendo una herramienta fundamental de comunicación. Yo sé, me van a decir ustedes, no, pero es que llega mucho spam. Correcto. Llegan muchos mensajes que no hemos solicitado o con un contenido que no es para nada de nuestro interés. También tenemos otros medios para comunicarnos, pero el correo electrónico está más vigente que nunca. Y en ciertos entornos, muchas veces es mejor comunicarse vía email que a través de otra plataforma. Por eso quiero compartir en este podcast, que va a ser muy corto, cómo escribir un correo electrónico. He tomado estas recomendaciones de Estelle Erasmus. Ella es profesora de escritura en la Universidad de Nueva York y autora del nuevo libro que podríamos traducir como Escritura para ser notable. Como les he contado, muchas veces me encuentro artículos interesantes y me gusta compartirlos porque muchos de ustedes probablemente prefieran escuchar un podcast. Yo soy uno de esos. Prefiero la mayoría de ocasiones escuchar a leer. ¿Cierto? Que le hablen a uno al oído es bien chévere. Así que me siento como en esa obligación de compartir el conocimiento en un podcast. De todos modos, vamos a poner aquí en las notas de este show el link original donde apareció este artículo de cómo escribir un correo electrónico interesante.
¿Cómo logras que las personas abran, lean y respondan a tu correo electrónico? Todo se reduce a una regla simple: usar la empatía. La empatía es un componente muy importante de la inteligencia emocional. Se define como la comprensión y la experiencia vicaria de los sentimientos, pensamientos y experiencias de otro. Quiero confesar que cuando vi la palabra vicaria en inglés y después la tuve que traducir, yo la verdad no entendía realmente qué significaba vicario o vicaria en este contexto, y básicamente es ponerse en los zapatos del otro. Eso es todo, y eso es la empatía, ponernos en la situación de la otra persona. La empatía no solamente es fundamental para redactar emails o correos electrónicos, sino en general para la creación de contenidos en cualquier plataforma de redes sociales o en un sitio web. Recientemente, por ejemplo, me puse a curiosear la página web de alguien, de una persona que es amigo mío, que aprecio, que es un colega, y no voy a decir quién es por respeto. Me fui a explorarla por pura curiosidad y me encuentro con que la página web es toda sobre esta persona. Es decir, no es sobre las cosas que necesitan resolver los visitantes a la página, es decir, su público objetivo, sino que la página es sobre él, todo el tiempo sobre él. Y yo entiendo muchas veces que en esta era todos queremos construir una marca personal. Yo lo quiero hacer. Pero recordemos que en el marketing y en las comunicaciones y en la creación de mensajes, como estamos hablando en este podcast, escribir correos electrónicos efectivos, interesantes, la comunicación debe ser sobre el otro, no sobre mí. Eso es empatía. Es ponerse en los zapatos del otro a la hora de decidir cómo escribir un mensaje. Continuamos con el artículo. ¿Por qué la empatía te ayuda a escribir correos electrónicos más efectivos? Porque te permite ponerte mentalmente en el lugar de la persona que recibe tu correo, experimentando sus sentimientos y pensamientos. Si lo haces, tendrás más oportunidades de que lean tu correo electrónico hasta el final y quizás incluso te den la respuesta que esperas. Vamos entonces con las recomendaciones que nos da la autora Estelle Erasmus sobre cómo escribir un correo electrónico interesante. Primero, sé conciso. Cuanto más importante sea la persona, más corto y conciso querrás hacer tu mensaje para que no tengan que leer mucha información. Un ejemplo perfecto es el multimillonario e inversionista Mark Cuban, quien recibe más de 1,000 correos electrónicos al día. Él sostiene que mira cada correo electrónico que recibe durante 2 segundos. 2 segundos es prácticamente nada. Este pequeño espacio, por ejemplo. Nada. 2 segundos. Si por casualidad le escribes a Cuban y no has capturado su interés en esos 2 segundos, este señor tan ocupado y tan importante pasará al siguiente correo electrónico. Básicamente eso nos pasa a todos, ¿no? Miramos por encima el asunto, si nos interesa escaneamos el correo, nos quedamos un poco más y quizás no seamos tan exigentes para decidir en tan solo 2 segundos, pero les aseguro que no nos tardamos más de 7 segundos en decidir si ese correo nos interesa o no. El caso es que todos miramos durante unos segundos para determinar si debemos leer todo o simplemente eliminar el correo electrónico. No importa quién sea tu destinatario. Si no te conocen y no han estado en contacto contigo por correo electrónico, lo más seguro es asumir que tienes muy pocos segundos para captar la atención del destinatario. Aquí está la segunda recomendación. Pon el beneficio para ellos justo al principio. Obviamente tienes muy claro que te vas a beneficiar si alguien lee tu correo electrónico porque van a tomar una acción que quieres, pero primero hazte la pregunta ¿cómo les va a beneficiar a esas personas? Yo creo que te ha pasado, recibes decenas de correos electrónicos por día. Y si el correo viene de una marca que ofrece un producto o servicio, se enfocan más en decir lo maravillosos que son. Y es muy raro que aborden la cuestión de cómo podría beneficiarse el destinatario con lo que pueden ofrecer ellos. Erasmus dice, si le estás pidiendo algo a alguien, asegúrate de mostrar por qué lo que estás compartiendo es valioso para ellos. Y ya que la mayoría de personas no van a leer todo el correo, asegúrate de poner esa información valiosa para ellos lo más arriba posible. Vamos a poner un ejemplo sencillo.
si le escribes a un papá o a una mamá con este beneficio planteado desde el inicio del correo? ¿Cómo lograr que la fiesta de tu hija sea inolvidable sin estrés? Obviamente tienes que entender a quién le estás entregando el correo. Y nos metemos con cierto tema y es básicamente si esa persona te ha dado permiso para que le escribas. ¿Qué relevancia tiene ese correo? O sea, ya de por sí sabes que a quien le estás escribiendo tiene una hija. Y eso tiene que ver mucho con el relacionamiento con tu prospecto o tu cliente. Porque si le escribes eso, por ejemplo, a una adolescente de 14 años que no tiene hijos todavía, pues es muy raro, ¿no? Más rápido te van a eliminar el correo. Entre otras te preguntarás, bueno, entonces ¿cómo yo sé quién es papá, quién es mamá o quién es mi audiencia objetiva? ¿Cómo ser realmente pertinente en una campaña de correo electrónico? Ese es un asunto para otro podcast. De hecho, ese es otro tema y tengo un episodio que habla de email marketing, de cómo lograr ese relacionamiento, cómo tener direcciones de correo electrónico de gente que realmente te va a escuchar, que tú sepas que puede ser relevante con esa persona. Te voy a poner el link a ese episodio aquí en las notas del show. Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de cómo escribir un correo electrónico interesante. Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1,300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones. Estamos de regreso a nuestro podcast. Estamos hablando de cómo escribir un correo electrónico interesante. Vamos con otra táctica. Preséntate, pero brevemente. Es un equilibrio delicado. Quieres que el destinatario sepa por qué debería interactuar contigo, pero al mismo tiempo, tu correo electrónico debe centrarse en ellos y no en ti. El mejor enfoque, según Erasmus, es ser específico y breve. No necesitas un resumen de 2 páginas de todos tus logros. Y no los necesitas por lo que explicamos anteriormente, porque el correo o el mensaje es sobre el destinatario, no sobre ti. Es tener la empatía por delante. Tu cargo, tus links a redes sociales, tu sitio web, algunas publicaciones y otra información similar pueden ir debajo de tu firma. El destinatario podrá saber más de ti si así lo desea. Y como esta información es resumida y debajo de la firma, no tienen que navegar a través de mucho texto para saber cómo puedes beneficiarlos. Por ejemplo, cuando invito a ciertas personas expertas en algún tema relacionado con comunicación efectiva, cuando las invito a mi podcast, escribo desde el principio algo así como ¿qué tal compartir tu conocimiento sobre un tema específico en el portal más visitado en Colombia, eltiempo.com? De entrada ya es un beneficio que estoy planteando. Y después les digo, hola, yo soy Santiago Ríos, el anfitrión del podcast 1000 Palabras, quiero invitarte y le cuento el resto de la historia. Pero voy con el beneficio primero. Obviamente al final tengo un call to action, un llamado a la acción, donde les digo, si quieres agendar la entrevista para estar en nuestro podcast, por favor, da clic en este enlace. Otra recomendación importante, prestarle atención al asunto. Y aquí te hago una pregunta muy obvia. ¿Tú abres cada correo electrónico que te llega? No. ¿Por qué? Porque hay asuntos más atractivos que otros. Hay asuntos más relevantes para lo que necesitas, para quién eres, y hay otros que son basura, realmente. Y aquí es muy importante que entiendas esto. El objetivo del asunto es que abran tu correo electrónico, que lo lean o que al menos lo miren por encima. De hecho, las plataformas de envío masivo de correo electrónico tienen varios indicadores. Por ejemplo, de tu target de 1,000 personas, el correo electrónico lo abrieron 620 personas. Digamos que es un buen indicador. Y luego viene un segundo indicador interesante y es cuando pones un link, un hipervínculo a una página web o a una aplicación o a otro lugar.
que la gente dé clic en ese vínculo. Es decir, ya cumplieron el primer objetivo, abrir el correo electrónico. Lo están leyendo. El objetivo que sigue es que den clic en algún llamado a la acción que tengas, que puede ser: mira este video, escucha este podcast, agéndate con nosotros, conoce más, pide una cotización. Entonces, simplemente aquí para redondear, el objetivo del asunto es que abran y lean el correo electrónico. El objetivo del texto dentro del correo es que den clic a un enlace que estás proponiendo, a tu llamado a la acción. ¿Qué debería tener esa línea del asunto? Una buena idea es el beneficio principal. Lo mismo que estás poniendo al principio de la redacción del correo puede ser el gancho para el asunto de tu correo electrónico. Le repito el ejemplo que planteé hace un rato. ¿Cómo lograr que la fiesta de tu hija sea inolvidable sin estrés? Por ejemplo, en mi caso, a ciertas personas con las que tengo contacto, les escribo: ¿cómo influir más en tus públicos de interés? Y ya mi audiencia, que está conformada por gente de marketing, de comunicaciones, de talento humano, entiende que es ese relacionamiento con grupos de interés. Hay otra táctica interesante que recomienda la autora de esta nota, Estelle Erasmus, y es recordarle al destinatario que lo conociste en algún lugar, que lo viste en un evento, en una conferencia, o que te está recomendando un conocido mutuo que te sugirió que le escribieras un correo electrónico a esa persona. Yo lo hago muchas veces y escribo simplemente por recomendación de Sebastián Ochoa, o quien sea la persona, me estoy inventando aquí el nombre. Y esto debería estar justo a la línea del principio del asunto. Y obviamente en el texto, después del asunto, recordarle al destinatario cuál es la conexión con la persona que te está recomendando y por qué deberían prestarte atención, por qué es importante que te lean. Les repito nuevamente, el beneficio. Además, nunca está de más hacer referencia en la línea de asunto y en el texto del correo electrónico a algo que el destinatario haya hecho y que admires. A mí me pasa que cuando me llegan ese tipo de felicitaciones, yo abro esos correos electrónicos. A veces son felicitaciones muy sinceras, otras veces le tratan a uno de ofrecer algo o de proponerme alguna cosa que me pudiera interesar. Pero sí, captan mi atención y así no compré nada o no logré nada en especial con esa persona que me está escribiendo, sí me tomo el tiempo de leer porque uno no sabe qué oportunidades se puede encontrar, ¿cierto? El caso es que el correo electrónico es uno de los medios de comunicación más usados, a pesar de la existencia de la explosión de redes sociales, de sistemas de mensajería. El email sigue siendo un vehículo muy importante de comunicación, especialmente en los negocios. Si lo usas con empatía, te meterás en la cabeza del destinatario, mostrando en la redacción de ese mensaje cómo lo que tú haces puede beneficiarlos, puede resolverles algún problema. Si muestras esa empatía verdadera, aumentarán las probabilidades de que tu mensaje sea leído y de obtener la respuesta que deseas. Bueno, varias conclusiones interesantes sobre cómo escribir un correo electrónico interesante. Primero, sé conciso. Recuerda que en menos de 5 segundos estaremos decidiendo si un correo electrónico nos interesa o no. Segundo, pon el beneficio para ellos justo al principio del correo. Preséntate, pero brevemente. Aprovecha la firma digital en tu correo. Ahí puedes poner la información que quieras, pero no en la mitad del texto principal. 4. Presta atención al asunto. El objetivo del asunto es que abran y lean tu correo. En el asunto puedes poner una referencia a alguien conocido mutuo o mencionar un evento en el que ambos coincidieron. Pero sobre todo, lo más importante, la lección más importante de este episodio es: muestra empatía. El correo electrónico es sobre el destinatario. La redacción debe ser acerca de cómo solucionar el problema de quien recibe el correo. La redacción de tu email no debería estar centrada ni sobre ti ni sobre lo que haces. Espero que esta información haya sido de tu interés. Si llegaste a este episodio por asuntos del azar, del algoritmo de Google, te recomiendo que nos sigas en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. También puedes recomendar este contenido con alguien que lo pueda necesitar. Un amigo, un colega, un familiar. Mi promesa es que siempre te hago quedar muy bien. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de 1000 Palabras. Gracias por venir. Wells Fargo presents one of the surest ways to grow your money. A Wells Fargo CD account.
where you can earn a 5.00% annual percentage yield on an 11-month term with a minimum opening deposit of $5,000. Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/CD rates to open a CD account and start growing your savings with us. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC. Wells Fargo presents one of the surest ways to grow your money. A Wells Fargo CD account, where you can earn a 5.00% annual percentage yield on an 11-month term with a minimum opening deposit of $5,000. Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/CD rates to open a CD account and start growing your savings with us. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.